Tengan muy buenas noches, estudiantes de seguridad e higiene. El día de ahora, en esta clase, pues vamos a hablar acerca de cálculo sobre el tiempo de evacuación. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior analizábamos específicamente mediante fórmulas el ancho, por ejemplo, que tienen que tener las salidas de emergencia, tanto para una evacuación de forma horizontal como también para una edificación propiamente. El día de ahora pues vamos a hablar acerca de cuánto es el tiempo que podríamos tardarnos en evacuar cualquier tipo de edificación, ya sea de forma horizontal o para el caso si hay escaleras, es decir, un edificio de varios niveles. Entonces, aquí hay que considerar una ecuación muy importante, que es la que vamos a estudiar el día de ahora. Solo que la pregunta que se pueden hacer o puede surgir en este momento es, bueno, ¿y cuál es el tiempo máximo de evacuación que se debe de tener o se debe de considerar? Y eso es muy importante, fíjense, el tiempo máximo para poder evacuar. Según normativa internacional, el tiempo promedio máximo que se debe de tener, o permitido, mejor dicho, para poder evacuar cualquier tipo de edificación, es básicamente 2 minutos y medio. Lo establecen como 2.5 minutos, que básicamente 2 minutos y medio. Entonces, al hacer análisis de tiempos de evacuación, debemos de considerar máximo un tiempo de 2.5. Si sobrepasa ese tiempo, ya sea al hacerlo de forma práctica, porque eso se podría hacer y lastimosamente pues no lo podemos hacer por la situación misma, pero bien hubiéramos podido calcular el tiempo de evacuación, ¿verdad?, hasta la salida de emergencia. Entonces, esos 2.5 máximo. La ecuación que se utiliza, esta ecuación es también bajo norma, una ecuación común y que se utiliza para calcular tiempos de evacuación. Hay otro tipo de ecuaciones también. La norma española establece otro tipo de evacuación. Esta no es de la norma española, ¿verdad? Y esa es interesante y de hecho es importante considerarla, ¿verdad?, para edificios de varios niveles. Pero bien, el día de ahora no vamos a tratar acerca de eso, sino que esta ecuación general, que se acopla también a cualquier tipo de edificación. Este es el tiempo en segundos. Viene definido por esta ecuación, n sobre a por k más d sobre b. Pero veamos qué significan estas variables, donde k es igual a 1.3 personas por metros segundos. Este es un valor constante, ya está definido, 1.3 personas por metros por segundo. D es la distancia del recorrido donde el trabajador o la persona está ubicada hasta la salida de emergencia. Y aquí es importante considerar este aspecto, que cuando hablamos de distancias de salida de emergencia, la norma española establece que no se sobrepase una distancia máxima de 50 metros, fíjense, de donde yo estoy ubicado hasta la salida de emergencia, porque ya con eso entonces el tiempo va a ser mayor. Entonces esta distancia, fíjense, tiene que ser menor o igual a 50 metros. Eso es lo ideal. Hay condiciones también de las mismas normas españolas que, dependiendo de las condiciones, inclusive sea menor de 25, menor o igual a 25 personas. Habíamos dicho tiempo en segundos, TS, n número de personas. Este es otro punto importante. La norma me dice, española, me menciona que podemos tener una sola salida de emergencia, fíjense, si se tienen menos de 100 personas. Sin embargo, hay algunas condiciones técnicas que las vamos a ver más adelante. Ahorita les hago mención acerca de eso porque es importante considerarlo a la hora de hacer el cálculo. No es recomendable
por la misma normativa, que existan más de 100 personas en ese lugar o en esa área donde se va a evacuar. Entonces, tenemos por una parte, como hemos dicho, distancia en el número de personas. A es el ancho de la salida. En este caso, lo ideal, ustedes saben, que sería de por lo menos 1.20 metros una salida de emergencia según nuestra legislación, según la legislación nacional, según la Ley General de Prevención de Riesgos, para ser más específico. Bien, entonces tenemos A por K y por supuesto que es B, es la velocidad, que también es un valor constante, 0.6 metros por segundo si la evacuación la hacemos de forma horizontal, fíjense bien, y 0.4 metros por segundo si en dado caso es un edificio donde tenemos que subir o bajar escaleras. Entonces ya va a cambiar. Entonces, veámoslo y entendámoslo bien con estos dos ejemplos. El primer ejemplo me dice que en ese lugar o en esa zona o en esa área de trabajo hay 99 personas. N es igual a 99 personas. El ancho de esa única salida de emergencia es de 1.20 metros. Y estamos asumiendo que la evacuación se va a hacer de forma horizontal. No hay escaleras. Por lo tanto, la velocidad es 0.6 metros, porque es de forma horizontal. Y la distancia que van a recorrer estas 99 personas para poder evacuar va a ser de 49 metros. Estamos bajo el límite del número de personas y la distancia. He puesto los valores máximos. Entonces, sustituyendo en la ecuación, sería N99 entre A, que es el ancho de salida, 1.20, por la constante K, que es 1.3, más D, que es 49 metros, entre la velocidad, como es una velocidad horizontal, 0.6 metros por segundo. Al resolver esta expresión matemática, obtenemos como resultado, y fíjense, la respuesta está dada en segundos, 145.13 segundos. Si hacemos la conversión en minutos, aproximadamente esto equivale a 2 minutos con 25 segundos, 2.25 minutos. Estamos, fíjense, en el rango permitido. Interesante, porque quiere decir que es menor que 2.5 minutos, es decir, que 2 minutos y medio, ¿verdad? Estamos en el rango básicamente, tomando en consideración el número máximo de personas y de distancia, permitido por supuesto. Pero ¿qué pasa si mantenemos esos mismos datos, pero ya la velocidad sería 0.4 metros por segundo? Porque estamos asumiendo que la evacuación va a ser por escaleras, es decir, estamos ya sea en un segundo nivel o tercer nivel y vamos a evacuar ese edificio, como por ejemplo en la universidad. Entonces, para el caso, aquí ya no he hecho la sustitución, sino que de una vez hice el cálculo en la calculadora, háganlo ustedes en sus casas para corroborar. Si B, mire, ya es 0.4 y mantenemos siempre N como 99, D 49, siempre el mismo ancho 1.2 y por supuesto la constante K se mantiene, me va a dar el tiempo, fíjense, en segundos, ese tiempo de evacuación, 186 segundos. Mire cómo varía. Estamos hablando de 3 minutos con 6 segundos, básicamente. Nos estamos pasando del tiempo máximo permitido. Entonces vemos la diferencia, ese cambio que se da. Entonces el tiempo definitivamente, de cierto modo, se nos dispara, ¿verdad? Aumenta. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que para poder disminuir, y eso lo pueden ver ustedes en la ecuación, disminuir ese tiempo de evacuación, tenemos que jugar sobre todo con el número de personas, con N, y con la distancia.
ahí donde tenemos que controlar, ya sea disminuyendo el número de personas o la distancia, el recorrido, porque los otros valores básicamente se van a mantener constantes. Va a ayudar también el ancho, fíjese. El ancho, si la salida esa de emergencia es más ancha, entonces el tiempo va a disminuir. Aquí podemos ver un ejemplo donde ya vemos esa gran diferencia. En este ejemplo 2, mire, se reduce básicamente a la mitad el número de personas. El ancho lo mantenemos como 1.20 metros. La velocidad siempre 0.6 metros, asumiendo que es en forma horizontal la evacuación. Pero la distancia también básicamente la hemos reducido a la mitad, 25 metros. Hacemos la sustitución, 50 entre 1.2 por 1.3, miren, se mantienen constantes estos valores, solo cambia el valor de n, más la distancia, ahora es 25 entre 0.6, al hacer este cálculo le da como resultado 73.72 segundos. Básicamente 1 minuto con 14 segundos. Excelente, estamos abajo de los 2 minutos y medio, según normativa, que es el tiempo adecuado. Pero ¿qué pasa si la evacuación no es de forma horizontal? Es mediante escaleras. Si mediante escaleras, es decir, ya la velocidad va a ser 0.4 metros por segundo, ya el tiempo aumenta. Sin embargo, siempre se mantiene menos de lo que me dice la norma. Estamos en un rango muy bien o muy bueno para poder evacuar en cuanto al tiempo. Y esto es importante, fíjese, es importante que se establezca este tipo de ecuación y de análisis a la hora de hacer simulacros. Los simulacros, los que hagan simulacros tienen que considerar esta ecuacioncita. De hecho, llevar el tiempo a la hora de hacer el simulacro para ver si cumple con esto. Hacer la medición claramente de cuántas personas van a evacuar, cuál es la distancia que van a recorrer, considerando el mayor número de personas y la posición máxima en cuanto a la ubicación de las personas que están más distantes, ojo con eso, a la salida de emergencia. Y por supuesto el ancho. Y de este modo podemos hacer el cálculo de una forma efectiva y, por supuesto, realizarlo para ver si estamos o no en cuanto a los valores calculados, ya con los valores o con el tiempo real de evacuación. Entonces, muy importante considerar esta ecuación para hacer esos análisis, porque esto tiene que ir definitivamente en el programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, en el elemento 4 del artículo 8. Acuérdense que el programa de gestión tiene 10 numerales. El numeral 4 me establece eso. De hecho, en la siguiente clase hablaríamos acerca del programa de gestión, hablar acerca de esos 10 numerales, que es muy importante que los conozcamos esos 10 numerales. Hemos estado hablando en el transcurso de todo este ciclo acerca de ello. Sin embargo, ya al desglosarlos es importante definirlos. Pero esto tiene que ir, como repito, en el numeral 4. Entonces, cualquier consulta que se tenga al respecto, por favor, me la hacen saber. Ya saben ustedes que ya sea por la plataforma Moodle o más fácil por WhatsApp, no hay ningún problema, o al correo electrónico. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias. Buenas noches.